Fe en medio de la tormenta. Si hoy sientes que tu vida está sacudida por olas de problemas y el viento de la angustia no deja de golpear tu corazón, escucha bien. Jesús sigue estando en tu barca, aunque parezca dormido. Las tormentas de la vida no avisan. A veces llegan cuando todo parece tranquilo. En Marcos 4:35-41, los discípulos subieron a la barca con Jesús después de un día lleno de milagros. El cielo estaba claro, el mar tranquilo. Pero de pronto, un viento recio levantó olas tan altas que el agua entraba en la embarcación. La vida es así. Hoy estás riendo. Mañana te llega una noticia que cambia todo. Una llamada del médico, un despido inesperado, una traición. Esas son nuestras tormentas. Lo curioso es que Jesús estaba en la barca, pero dormía. ¿Por qué? Tal vez para enseñarles y enseñarnos que su presencia no significa ausencia de pruebas, sino garantía de victoria. Cuando la tormenta golpea, nuestra reacción natural es el miedo. Los discípulos gritaron: «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Tal vez tú has hecho la misma pregunta. Señor, ¿es que no ves lo que estoy viviendo? Pero el silencio de Dios no es indiferencia, es una prueba para tu fe. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: «Calla, enmudece», y todo quedó en calma. Luego miró a sus discípulos y les preguntó: «¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe?». Esa pregunta sigue vigente hoy. No es que Jesús no entienda nuestro temor, sino que quiere que aprendamos a confiar antes de ver el milagro. La verdadera fe no espera a que la tormenta pase para creer, sino que se afirma en medio de las olas. Isaías 43:2 declara: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán». Dios no promete ausencia de tormentas, pero sí su compañía y protección. Salmos 46:1-2 dice: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida». Esto nos recuerda que la seguridad del creyente no depende de un mar en calma, sino de un Dios inmutable. Oración guiada. Señor, aunque las olas me golpeen y los vientos me asusten, ayúdame a recordar que tú estás en mi barca. Dame fe para confiar antes de ver la calma. Que mi corazón esté firme en tu palabra y mis ojos no se aparten de ti en medio de la tormenta. Amén. La tormenta no define tu destino. La palabra de Jesús sí. Y si Él ha dicho que vas al otro lado, llegarás. A veces el mar de la vida se agita tanto que parece imposible mantenerse de pie. Pero la fe no se prueba en aguas tranquilas, sino en medio de la tempestad. Imagina a los discípulos esa noche. Eran pescadores experimentados, conocían el mar y sabían manejar una barca. Pero la tormenta que enfrentaron no era normal. El viento rugía, las olas golpeaban y el agua llenaba la embarcación. Lo más desconcertante: Jesús estaba durmiendo. El contraste era abrumador. Ellos luchando por sobrevivir, Él descansando en paz. Y ahí está una de las lecciones más profundas. La calma de Jesús no era ignorancia, era confianza total en el Padre. En nuestra vida, cuando la tormenta arrecia, solemos pensar que la paz depende de que todo esté bien afuera. Pero la paz de Dios es interna, independiente de las circunstancias. Filipenses 4:7. La llama la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tu mirada está fija en las olas, el miedo crece. Cuando tu mirada está fija en Jesús, la fe se fortalece. No se trata de negar la realidad, sino de reconocer que hay una verdad superior. Cristo tiene poder sobre todo viento y toda ola. Mateo 14:30-31 nos recuerda otro momento de tormenta, cuando Pedro caminó sobre el agua. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús, extendiendo la mano, lo asió y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». El miedo entra por lo que vemos.
La fe entra por lo que oímos de la palabra. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que en la tormenta, tu fuente de paz no es lo que percibes con tus sentidos, sino lo que recuerdas de lo que Dios ha dicho. Oración guiada. Padre, enséñame a confiar en ti cuando las olas me rodeen, que mi paz no dependa de la calma exterior, sino de la certeza de que tú estás conmigo. Ayúdame a fijar mis ojos en Jesús, y no en la fuerza de la tormenta. Amén. No importa cuán fuerte sea el viento, si Jesús está en tu barca, la tormenta tiene fecha de caducidad. Quizás hoy sientas que tu barca se hunde. Las olas no paran, el cielo se oscurece y parece que Jesús está en silencio. Pero recuerda, el silencio de Dios no es ausencia de Dios. En medio de la tormenta, los discípulos hicieron lo más sabio. Fueron a Jesús. Tal vez lo despertaron con manos temblorosas, con lágrimas en los ojos, pero fueron a Él. A veces, en nuestras luchas, agotamos todas las opciones humanas antes de correr a los pies del Maestro. Buscamos consejos, soluciones rápidas, salidas fáciles, y dejamos la oración para el final. Pero la fe verdadera acude primero a Jesús, no como último recurso, sino como la fuente principal. Piensa en esto. Si Jesús estaba durmiendo, ¿acaso no era porque confiaba plenamente en que nada fuera de la voluntad del Padre podía suceder? Esa misma confianza es la que quiere depositar en tu corazón. Cuando la tormenta golpea, tu mente te dirá, es el fin. Pero tu fe debe responder, si Jesús está aquí, aún hay esperanza. Él no siempre calmará la tormenta de inmediato, pero siempre comenzará calmando tu corazón. Salmos 107, 28, 29 dice, pero clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Cambió la tempestad en sosiego, y se apaciguaron sus ondas. Dios no es ajeno a tu clamor. Isaías 41:10 añade, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No hay viento ni ola que pueda romper esta promesa. Oración guiada. Señor, enséñame a correr a ti en primer lugar, no en último. Que en mis noches de tormenta, mi primera palabra sea tu nombre y mi primera acción sea buscar tu presencia. Dame oídos atentos para escuchar tu voz aún en medio del estruendo de las olas. Amén. No importa cuán fuerte sea la tormenta, si tu mirada está puesta en Jesús, siempre encontrarás el camino a la calma. Amigo, si esta palabra ha tocado tu corazón, te invito de todo corazón a que formes parte de esta familia espiritual. Suscríbete al canal Sendas de la Profecía. Comenta abajo qué tormenta estás enfrentando para que podamos orar juntos. Y regálanos un like para que más personas reciban este mensaje de fe. Tu apoyo nos ayuda a llevar la palabra a quienes más la necesitan. Hay algo que aterra más que la tormenta misma: sentir que Dios no actúa. Pero a veces, el cielo más oscuro precede a la luz más gloriosa. En la historia, después de que los discípulos clamaron, Jesús se levantó. No se levantó porque tuviera miedo, ni porque estuviera sorprendido por la fuerza del viento. Se levantó para mostrarles quién es Él realmente. Su primera acción fue reprender al viento y al mar. La palabra reprender, en griego, implica hablar con autoridad, como quien ordena a un sirviente. El mar obedeció y el viento se detuvo. Y de inmediato vino una gran calma. En nuestras tormentas, Jesús no siempre elimina las circunstancias, pero sí tiene el poder para hacerlo. Y cuando lo hace, no es porque la tormenta se haya debilitado, sino porque Él decide que es el momento. ¿Cuántas veces hemos dudado en ese mientras tanto? Ese lapso en el que el problema sigue y parece que no hay respuesta. Pero es en ese tiempo donde Dios pule nuestra fe, donde aprendemos a depender completamente de Él, sin atajos ni soluciones humanas.
La calma que vino después no solo fue externa, sino interna. Los discípulos quedaron asombrados, no solo porque el viento y el mar obedecieron, sino porque vieron una nueva dimensión del poder de Jesús. Marcos 4:39 lo relata así: y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. No es una metáfora. El poder de su voz es suficiente para transformar el caos en paz. Salmos 46:10 nos recuerda: estad quietos, y conoced que yo soy Dios. No es pasividad, es descanso confiado en su soberanía. Oración guiada. Señor, levántate en mi vida como lo hiciste en aquella barca. Reprende los vientos que me quieren hundir y calma las olas que golpean mi fe. Haz que mi corazón descanse en tu autoridad, sabiendo que nada escapa a tu control. Amén. La tormenta no define tu final. La voz de Jesús es la que determina tu destino. Cuando la calma llega después de la tormenta, no solo cambia el paisaje exterior, también cambia el corazón. Imagina a los discípulos, todavía con las manos mojadas y el corazón acelerado. El silencio del mar era tan profundo que podían escuchar el latido de su propio pecho. Ese momento no solo fue un alivio físico, sino un despertar espiritual. Jesús no desaprovechó la ocasión. Les hizo una pregunta que sigue resonando en nosotros hoy. ¿Por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? No era un reproche frío, era una invitación a reflexionar. Él les estaba mostrando que la fe no depende de que las aguas estén tranquilas, sino de saber quién está contigo en la barca. Las olas podían rugir, pero si Él estaba allí, nada podía hundirlos. Muchas veces esperamos a tener paz cuando todo a nuestro alrededor está en orden. Pero la fe nos enseña a tener paz, incluso cuando todo sigue agitado. Esa es la verdadera victoria. No que la tormenta termine rápido, sino que no nos robe la confianza en Dios mientras dure. Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es producto de la lógica, sino de la presencia divina. Juan 16:33 nos recuerda: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria de Cristo es la base de nuestra confianza. Oración guiada. Señor, enséñame a vivir con paz en medio de la batalla, a confiar en que si tú estás en mi vida, nada podrá destruirme. Que mi fe no dependa de circunstancias favorables, sino de tu carácter inmutable. Amén. No esperes que la tormenta pase para creer. Cree, y verás cómo la tormenta ya no tiene poder sobre ti. Si esta palabra ha hablado a tu vida, te invito a que formes parte de esta familia de fe en Sendas de la Profecía. Suscríbete para recibir más mensajes que fortalezcan tu espíritu. Comenta abajo qué lección Dios te ha enseñado en tus propias tormentas y regálanos un like para que más personas reciban esperanza en momentos difíciles. Tu interacción ayuda a que la luz de Cristo llegue más lejos. A veces, la tormenta no desaparece de inmediato, pero tu corazón aprende a caminar sobre las olas. El milagro que vivieron los discípulos no solo fue ver el mar calmado, fue descubrir que su maestro tenía autoridad sobre todo lo creado. Ese descubrimiento los marcó para siempre. Y es que hay momentos en nuestra vida en los que Dios permite tormentas no para destruirnos, sino para revelarnos algo de su carácter que no hubiéramos conocido en la calma. Si el mar nunca se hubiera agitado, los discípulos quizás nunca hubieran visto a Jesús ejercer su autoridad sobre él. Muchas de nuestras pruebas son la oportunidad perfecta para que Dios se muestre como nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro refugio. Sin crisis no habría clamor. Sin clamor no habría respuesta sobrenatural. Esto no significa que la tormenta sea buena en sí misma, sino que Dios es tan soberano que incluso lo malo puede ser usado para producir bien. Es lo que Romanos 8:28 nos enseña. Y sabemos que a los que aman a Dios,
Todas las cosas les ayudan a bien. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir con miedo a las dificultades y empezamos a verlas como escenarios donde Dios puede manifestar su gloria. Isaías 43:2 declara: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No dice si pasas, sino cuando pases. La presencia de Dios es una promesa segura en medio de cualquier elemento que nos quiera destruir. Salmos 34:19 añade: Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. La tormenta no es el final, la liberación de Dios sí lo es. Oración guiada. Señor, gracias porque incluso cuando las olas me golpean, tu mano me sostiene. Ayúdame a verte más claramente en medio de mis pruebas y a confiar que nada es demasiado grande para ti. Haz de mi vida un testimonio de fe firme, incluso en los días más oscuros. Amén. No temas a la tormenta, porque el que está contigo tiene el poder de transformarla en calma y en lección para tu alma. La fe verdadera no es un refugio al que corres después de la tormenta. Es el ancla que te sostiene mientras rugen las olas. Muchos piensan que la fe es un sentimiento de seguridad constante, pero en realidad, la fe es una decisión, un acto de la voluntad. Es elegir creer aunque las emociones te empujen a dudar. Los discípulos en la barca sintieron miedo, y eso es humano. La diferencia está en qué haces con ese miedo. Ellos gritaron a Jesús, y aunque lo hicieron con temor, dirigieron su clamor hacia la persona correcta. En nuestra vida, podemos reaccionar de dos maneras ante la tormenta. Dejar que el miedo nos paralice. Permitir que el miedo nos impulse a buscar más a Dios. En medio de noches oscuras, cuando la oración parece no tener respuesta, es allí donde la fe se ejercita como un músculo. No es fe porque ves la calma, es fe porque crees que llegará. Cuando la respuesta de Dios se demora, Él no está ausente. Está formando carácter, madurez y dependencia total de su gracia. Hebreos 11:1 nos dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa que la fe mira más allá de la superficie, ve con los ojos del Espíritu. Según Corintios 5:7 agrega: Porque por fe andamos, no por vista. Si tu mirada se enfoca solo en lo visible, perderás la paz. Pero si se enfoca en la fidelidad de Dios, tu corazón descansará. Oración guiada. Padre, enséñame a confiar incluso cuando no entiendo el proceso. Que mi fe no dependa de señales inmediatas, sino de la certeza de que tú eres bueno y fiel. Ayúdame a caminar cada día por fe y no por lo que veo. Amén. La tormenta no define tu final, pero tu respuesta en la tormenta sí define tu historia de fe. A veces, el milagro no está en que la tormenta se detenga, sino en que tu corazón deja de temblar en medio de ella. Cuando Jesús calmó la tempestad, no solo habló al mar, también habló al miedo de los discípulos. El cambio no fue únicamente externo, fue interno. Dios sabe que detener la tormenta sin transformar el corazón nos dejaría vulnerables para la próxima. Por eso, muchas veces su obra comienza en lo invisible, en esa fortaleza interior que nadie más ve, pero que se construye cada vez que eliges confiar. Piensa en José, vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto. Su tormenta duró años, pero en ese proceso Dios moldeó su carácter para que pudiera sostener el peso de la bendición futura. Si Dios lo hubiera librado antes de tiempo, quizá no habría estado listo para gobernar. Tus batallas actuales pueden estar formando en ti la paciencia que necesitarás para sostener la victoria. Dios no solo quiere darte calma exterior, sino paz interior que nada pueda robar. La transformación del corazón es más duradera que la solución inmediata de un problema. Una tormenta puede volver, pero un corazón fortalecido sabrá cómo resistirla. Filipenses 4:6-7 nos recuerda:
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje no promete que el problema desaparecerá instantáneamente, pero sí garantiza que habrá paz que protegerá tu mente y corazón, incluso en medio de la tormenta. Santiago 1:3-4 añade: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia no se desarrolla en días de sol, sino en noches de tormenta. Oración guiada. Señor, no solo calmes las olas que me rodean, calma también las tempestades que hay dentro de mí. Que mi fe no dependa de las circunstancias, sino de tu carácter. Hazme fuerte en el espíritu para enfrentar cualquier desafío. Amén. Dios puede calmar tu tormenta en un instante, pero si está trabajando en tu corazón, es porque quiere darte una paz que ninguna tempestad pueda arrebatar. Lo que hoy te duele, mañana puede convertirse en la llave que abra la esperanza en el corazón de alguien más. Dios nunca desperdicia una lágrima ni un momento difícil. Las tormentas que enfrentas no solo tienen el propósito de fortalecerte a ti, sino también de preparar en ti un testimonio vivo que inspire a otros. Cuando sobrevives a una prueba y ves la mano de Dios obrar, tu historia se convierte en un faro para los que aún están en alta mar. Así como los discípulos relataron una y otra vez cómo Jesús calmó la tormenta, tú también puedes compartir cómo el Señor estuvo contigo, incluso cuando parecía que el barco se hundía. El apóstol Pablo lo entendía bien. En 2 Corintios 1:3-4 escribió: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios te consuela para que seas un consolador. Te levanta para que ayudes a levantar a otros. Te guarda para que puedas decir con autoridad: Él es fiel. No subestimes el poder de tu testimonio. Tal vez para ti sea solo una historia de sobrevivencia, pero para alguien más puede ser la confirmación de que Dios aún obra. Piénsalo, la fe se contagia. Cuando cuentas cómo viste a Dios moverse en tu vida, le recuerdas a otros que Él no ha cambiado y que lo que hizo contigo puede hacerlo con ellos. Apocalipsis 12:11 declara: Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El enemigo teme a un cristiano que se atreve a contar lo que Dios ha hecho, porque ese relato derriba mentiras y enciende la fe. Salmo 41:3 también lo confirma: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Tu historia puede ser la razón por la que otros decidan confiar en Dios. Oración guiada. Señor, ayúdame a no callar lo que has hecho en mi vida. Que mi historia, incluso con cicatrices, sea un testimonio de tu poder y tu amor. Úsame para animar a los que aún están en medio de la tormenta. Amén. Cada cicatriz cuenta una historia, y si está marcada por la mano de Dios, es una historia que vale la pena compartir. En medio del rugir del viento y el golpeteo de las olas, hay una voz que susurra tu nombre, y es la única que puede darte paz. Uno de los mayores retos en medio de una tormenta espiritual es discernir la voz de Dios entre el ruido de la ansiedad, el miedo y las opiniones externas. El corazón se agita, la mente se llena de preguntas y el silencio de Dios a veces parece ensordecedor. Pero la voz de Dios no siempre llega con estruendo. 1 Reyes 19:11-12.
Nos relata cómo Elías esperaba escuchar a Dios en el viento fuerte, en el terremoto o en el fuego, pero el Señor habló en un silbo apacible y delicado. Así es en nuestras vidas. En medio del caos, su voz puede llegar como un susurro al alma. Para escucharla, necesitamos aprender a aquietar nuestro interior y darle espacio para que hable. A veces, buscar la voz de Dios es como afinar una radio antigua. Hay ruido, interferencias, pero si giras el dial y te mantienes atento, llega un momento en el que la señal se hace clara. Ese dial es la oración constante, la lectura de su palabra y la disposición de obedecer lo que Él diga, aunque no sea lo que queramos oír. Pedro, en medio de la tempestad, escuchó a Jesús decir: «Ven». Esa sola palabra lo sostuvo sobre el agua. No fue la fuerza de Pedro, fue la certeza de que había escuchado la voz del Maestro. Juan 10:27 afirma: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». La relación íntima con Dios nos permite reconocer su voz, incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. Salmo 46:10 nos instruye: «Estad quietos, y conoced que yo soy Dios». Estar quietos no significa inactividad, sino reposo confiado en que su palabra es segura, aun cuando no vemos el final del camino. Oración guiada. Señor, enséñame a escuchar tu voz por encima del ruido de mi corazón. Haz que mi fe no dependa de lo que siento, sino de lo que tú dices, que cada día pueda reconocer tu susurro y caminar en obediencia. Amén. En la tormenta, no te concentres solo en el rugido del viento. Afina tu oído para reconocer la voz que te dice: «No temas, yo estoy contigo». La tormenta no inventa lo que eres, solo revela lo que ya hay en tu corazón. Cuando todo va bien, es fácil hablar de fe. Pero cuando el cielo se oscurece, las olas crecen y parece que el barco se hunde, lo que verdaderamente creemos sobre Dios sale a la luz. Los discípulos que estaban con Jesús en la barca sabían que Él hacía milagros, lo habían visto sanar enfermos y liberar oprimidos. Sin embargo, cuando la tormenta llegó, su primera reacción fue el miedo y la duda. «Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?». Marcos 4:38. Esta pregunta reveló algo importante. Ellos conocían el poder de Jesús, pero aún no confiaban plenamente en su cuidado. Y es ahí donde la tormenta se convierte en maestra. Nos muestra dónde necesitamos crecer. En tu vida puede que hayas visto a Dios obrar antes, pero cuando llega una prueba nueva, quizá te preguntas: ¿será que esta vez me ayudará? Esa pregunta no significa que no tengas fe, sino que tu fe está siendo refinada. Como el oro en el fuego, nuestra confianza se purifica cuando atravesamos el calor de las dificultades. Lo que antes era una fe apoyada en lo que veíamos, comienza a transformarse en una fe que descansa en quién es Él. La tormenta expone temores ocultos, dudas profundas y áreas donde intentamos controlar en lugar de confiar. Y aunque duele, esa revelación es un regalo, porque solo cuando vemos lo que hay dentro, podemos entregárselo a Dios para que lo transforme. Santiago 1:2-4 nos anima: «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La tormenta no es castigo, es un taller de formación espiritual. Cada ola que golpea no es para hundirte, sino para moldearte. Pedro 1:6-7 añade: «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Oración guiada. Señor, gracias por las tormentas que revelan quién soy realmente. Aunque me duela, ayúdame a recibir esta revelación como una oportunidad para crecer en fe y confianza en ti. Refina mi corazón y enséñame a depender más de tu gracia. Amén.
La tormenta no es el final de tu historia. Es el capítulo donde aprendes a conocer al autor de tu fe. Cuando miras solo las olas, ves peligro. Pero cuando miras a Jesús, ves propósito. Las tormentas no siempre llegan para destruirnos. Muchas veces son el escenario perfecto para que Dios nos enseñe a ver la vida desde su perspectiva. El problema es que, cuando estamos en medio de la tempestad, nuestra visión se nubla. Pedro experimentó esto al caminar sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada fija en Jesús, las olas no lo detuvieron. Pero en el momento en que se enfocó en el viento y el mar agitado, comenzó a hundirse. Mateo 14, 29, 30. La perspectiva cambia la experiencia. En la tormenta, nuestra mirada tiende a centrarse en lo que perdemos: seguridad, control, tranquilidad. Pero Dios quiere que aprendamos a mirar lo que ganamos: dependencia de Él, carácter forjado, fe más profunda. En Isaías 55, 8, 9, Dios nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto significa que la tormenta puede ser un puente hacia algo que aún no imaginamos. El pueblo de Israel, frente al Mar Rojo, no veía salida, solo veían agua y enemigos. Pero Dios veía un camino abierto entre las aguas y un enemigo derrotado. La tormenta es así. Lo que parece un obstáculo para nosotros puede ser la oportunidad para que Dios muestre su gloria. A veces, lo que más nos duele no es la fuerza de la tormenta, sino no entender por qué sucede. Pero incluso cuando no comprendemos, podemos decidir confiar en que Dios no pierde el control. Nuestra perspectiva limitada ve caos. Su perspectiva perfecta ve propósito. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No dice que todo es bueno, sino que todo coopera para bien bajo su mano soberana. 2 Corintios 4, 17, 18 añade: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. La tormenta es momentánea, el propósito es eterno. Oración guiada. Señor, abre mis ojos para ver como tú ves, que en medio de la tormenta no me quede atrapado en la visión limitada del dolor, sino que pueda contemplar el propósito eterno que está sobrando. Amén. La tormenta puede cambiar tu dirección, pero si mantienes la mirada en Jesús, también cambiará tu perspectiva. Y eso transformará tu vida. Después de la tormenta, el silencio no es ausencia. Es un susurro de Dios que dice: he estado contigo todo el tiempo. Toda tormenta tiene un final. Aunque parezca interminable, llega el momento en que el viento se calma y el mar vuelve a estar quieto. Ese instante no es solo un descanso físico, sino una oportunidad espiritual para escuchar a Dios con un corazón más sensible. Cuando Jesús calmó la tempestad, el relato en Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. La gran bonanza no solo fue en el mar, sino también en el alma de los discípulos. Así actúa Dios. Usa la tormenta para moldearnos, y luego nos regala un tiempo de paz para fortalecernos y darnos nuevas instrucciones. Muchas veces, después de una prueba intensa, recibimos claridad sobre decisiones, un llamado renovado o una fe más firme. En el Antiguo Testamento, después del diluvio, Noé experimentó el silencio de las aguas al retirarse. Ese silencio era señal de un nuevo comienzo. Dios había limpiado la tierra y estaba a punto de abrir una nueva etapa para la humanidad. Las tormentas dejan cicatrices, sí, pero también dejan testimonios. Lo que antes te hacía temblar, ahora se convierte en una historia que puede inspirar a otros.
Esa es la belleza del proceso. Lo que fue motivo de lágrimas se transforma en palabras de aliento para alguien que está pasando por lo mismo. La restauración no es volver a ser como antes, es volver a levantarse, pero ahora con una fe más madura, con una confianza más firme y con una gratitud más profunda. Joel 2:25 nos trae una promesa poderosa: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios no solo calma la tormenta, sino que restaura lo que se perdió en ella. Salmos 23:2-3 añade: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Este reposo es más que físico, es una restauración integral del alma. Oración guiada. Señor, gracias porque ninguna tormenta es eterna. Gracias por la paz que sigue a la prueba, por restaurar lo que fue roto y por llenar de esperanza cada área que parecía perdida. Amén. Cuando la tormenta termina, no eres la misma persona que entró en ella. Eres más fuerte, más sabio y más consciente de que Dios nunca te dejó. Tu tormenta no fue un castigo, fue un entrenamiento para que seas luz en la oscuridad de otros. Uno de los mayores propósitos de las pruebas es transformar nuestro dolor en un testimonio que inspire. Lo que aprendiste en la tormenta puede ser la llave para abrir el corazón de alguien que hoy siente que se está ahogando. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo escribe: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esto significa que el consuelo que recibiste no es solo para ti, es un recurso que Dios pone en tus manos para compartir. Cuando Pedro fue restaurado por Jesús, después de negarlo 3 veces, el Maestro le dio un encargo muy claro: apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Pedro había vivido una tormenta interna de culpa y vergüenza, pero Jesús lo levantó no para que se escondiera, sino para que fortaleciera a otros discípulos. Tus cicatrices espirituales son evidencia de que sobreviviste. No tengas miedo de mostrarlas. Alguien necesita escuchar cómo Dios calmó tu mar embravecido, cómo te sostuvo cuando las fuerzas se agotaban y cómo transformó tus lágrimas en esperanza. A veces pensamos que para ayudar a otros debemos tener una vida perfecta, sin tormentas ni fracasos. Pero la verdad es que lo que más conecta a las personas es ver que también hemos sido vulnerables. Y, aún así, Dios nos levantó. El testimonio tiene un poder que ningún argumento humano puede refutar. Puedes debatir ideas, pero no puedes negar una vida cambiada. Cuando cuentas lo que Dios hizo, siembras semillas de fe en corazones sedientos. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Aquí vemos que el testimonio no es solo un relato inspirador, es un arma espiritual que vence al enemigo. Isaías 61:1 también nos recuerda: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Cuando compartes lo que Dios hizo, te conviertes en un mensajero de buenas noticias. Oración guiada. Señor, dame la valentía para compartir lo que has hecho en mi vida. Que mi historia no sea guardada en silencio, sino usada para levantar al caído y dar gloria a tu nombre. Amén. Tu tormenta fue dura, pero ahora es tu plataforma. Lo que un día te hizo llorar, hoy será la razón por la que alguien más sonría y diga: si Dios lo hizo contigo, también lo hará conmigo. Toda tormenta tiene un propósito, y hoy al mirar atrás, puedes ver que cada ola y cada viento te acercaron más al corazón de Dios. Has caminado bajo nubes densas, has sentido que el barco de tu vida se partía en dos. Pero aquí estás, más fuerte, más sabio y más lleno de fe. Lo que parecía tu final fue en realidad el punto de partida hacia una vida más profunda con el Señor. Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que derramaste fue recogida. Salmo 56:8.
Cada oración desesperada fue escuchada, aunque pensaste que el cielo estaba cerrado. Él estaba allí, moldeando tu carácter, fortaleciendo tu fe y preparándote para cosas mayores. En Mateo 14, Pedro caminó sobre el agua en medio de una tormenta. Aunque dudó y comenzó a hundirse, Jesús no lo dejó caer. Esa escena es una fotografía de nuestra vida espiritual. A veces la fe flaquea, pero la mano de Dios siempre llega a tiempo. Hoy la tormenta ha pasado o quizás aún sigue, pero ya no la ves igual. Ahora sabes que incluso en medio de las olas, puedes tener paz porque no caminas solo. Esa es la promesa más grande. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Recuerda, la fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que Dios es más grande que cualquier miedo. La tormenta no te define, te moldea. No eres el mismo que entró en ella, y esa transformación es evidencia del poder de Dios en tu vida. Romanos 8:28 declara: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No dice que todas las cosas son buenas, sino que Dios las usa para un bien mayor. Filipenses 1:6 afirma: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La tormenta no interrumpe la obra de Dios en ti, es parte de ella. Oración guiada. Padre amado, gracias porque tu mano me sostuvo en las aguas profundas. Gracias por el proceso, por la lección y por el propósito. Ayúdame a vivir confiado en que aún en medio de la tormenta, tu presencia es mi refugio. Amén. Querido amigo, si esta reflexión tocó tu corazón, quiero recordarte que no importa cuán fuerte sea el viento, tu ancla está en Cristo. Él nunca te soltará. Si quieres seguir recibiendo mensajes que fortalezcan tu fe y te llenen de esperanza, te invito a suscribirte al canal Sendas de la Profecía. Dejar tu comentario contándonos cómo Dios te ha sostenido y darle me gusta para que más personas puedan encontrar esta palabra de vida.